gastroenterólogo, formado en el gastroenterológico boliviano-japonés. Tengo una subespecialidad en endoscopía digestiva y cirugía de vías biliares, realizada en el gastro también, y en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Bueno, en estas 7 clases yo les voy a estar dando lo que es los temas del doctor José Luis Lacerna. Él me ha pedido que le cubra estos días, está con unos pequeños problemas, así que yo les voy a dar. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que son un poco de las generalidades de intestino y nos vamos a abocar a estas 7 clases que me han dado, a lo que es intestino irritable, lo que es el colon irritable, el febrero inflamatorio intestinal, divertículos, síndrome diarreico, hemorragia digestiva baja y lo que son neoplasias de colon. ¿Sí? Vamos a empezar. No sé si logran ver la pantalla. Sí, doctor. Ya, muy bien, vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que son las generalidades del intestino delgado y de colon. Primero, vamos a ver un poco lo que es la anatomía, fisiología, métodos de estudio, lo que es la diarrea aguda, los síndromes de mala absorción intestinal, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el estreñimiento crónico, enfermedad diverticular, los pólipos, el cáncer de colon y lo que es la hemorragia digestiva baja en estas 7 clases. Yo soy mucho de la idea de que si me voy a extender 1 hora, 2 horas, nadie va a prestar atención al final de cuentas. Entonces vamos a intentar ser lo más dinámicos, lo más cortos y lo más precisos. Vamos a hablar un poco del duodeno. Cuando uno habla del duodeno, tiene que pensar en estas patologías. La úlcera duodenal, como se puede ver en la primera imagen, la duodenitis, que es únicamente la presencia de erosiones en la mucosa duodenal, los divertículos duodenales, estos que tienen mucha relevancia si se encuentran alrededor de la ampolla de Vater, porque pueden formar lo que es el síndrome de Lemmel, que es ictericia transitoria en algunos pacientes, y la formación de cálculos, lo que son los pólipos, tumores, alteraciones vasculares y lo que es la estenosis duodenal congénita. Me voy a parar aquí un minuto a hablar un poquito de los tumores. Ustedes ya están en cuarto año de medicina. Entonces, hasta este punto, yo en mi carrera, la verdad, nunca he visto lo que es escuchar un adenocarcinoma de duodeno, un adenocarcinoma de yeyuno. Son tumores muy raros, la verdad, y únicos, y si los encuentran hay que publicarlos porque no se los encuentra con mucha facilidad. Y es porque el intestino delgado tiene una capacidad de producción de inmunoglobulinas, especialmente a nivel del duodeno de inmunoglobulina A, que evita la formación de neoplasias. Sí se asciendan mucho lo que son las metástasis, pero nunca es de origen de un adenocarcinoma. Como se puede ver en la imagen, cada porción del tracto gastrointestinal tiene una función. El esófago, transporte, el estómago, almacenamiento y mezcla, el intestino, absorción de nutrientes, etcétera, y el colon, absorción de agua y electrolitos. ¿Sí? Sí, el intestino delgado, hablando algunas generalidades, mide de 4 a 7 metros. Comienza el duodeno y va hasta ciego. Este está compuesto por lo que es la serosa, formada por las células mesoteliales, la muscular, que tiene la capa longitudinal o externa, y la circular interna, y en medio de ambos, lo que es el plexo de Auerbach. La submucosa, donde se van a encontrar los linfocitos, macrófagos, eosinófilos, mastocitos y el plexo de Meissner. Y la mucosa, donde tienen lo que son las válvulas convenientes, lo que es la muscularis mucosae, lámina propia y el epitelio, donde están los enterocitos, las células caliciformes y las células endocrinas. La vascularización está dado por lo que es la arteria mesentérica superior y las arterias rectas, como se puede ver en esta imagen actualmente. La célula principal del intestino delgado es el enterocito. Es una célula cilíndrica con una membrana continua, con una actividad metabólica importante, especialmente por la presencia de mitocondrias, ribosomas y lo que es el aparato de Golgi. Está cubierta por una capa de glucoproteínas, lo que es el glucocáliz, que en los últimos 5 años
ha cobrado una gran importancia en la fisiopatología de muchas enfermedades, no solo del tracto gastrointestinal en general. No hay que olvidar que esta estaba formada por uniones herméticas entre las células, tiene una vida media de aproximadamente 2 días. Es por eso que las diarreas del viajero o unas diarreas por intoxicación te duran máximo 2 días, porque ahí ya se va cambiando las células. En las criptas vamos a tener células indiferenciadas o principales, caliciformes de Pasteur y las endócrinas. Ahí tenemos una imagen de cómo es la presencia más que todo de lo que es las microvellosidades y la gran formación de aparato de Golgi y lo que es los ribosomas. Esta es una un poco más de mis épocas, un poco más antigua, de la misma manera. ¿Cuál es la fisiología? ¿De qué me sirve cuál es la fisiología del intestino delgado? Tiene una absorción de casi 300 metros cuadrados, donde se va a absorber agua, electrolitos, hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Más que todo esto, ¿cómo va a ocurrir? Por el transporte activo, una difusión pasiva y una difusión facilitada. Tiene una función motora que es miógena, por lo que se va a dar movimientos de peristalsis, segmentación y movimientos pendulares, que se va a dar en un periodo digestivo e interdigestivo. ¿Sí? Y endocrinas, como les dije, se van a formar hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, inmunitarias, linfocitos y lo que es especialmente la inmunoglobulina A. Esta es una parte que quiero que ustedes entiendan. Para que el intestino pueda absorber todos estos nutrientes, tiene que tener 200 metros cuadrados de absorción. ¿Cómo va a lograr eso? Si yo en un inicio les estoy diciendo mide de 4 a 7 metros. Por estas tres razones. Primero, las placas circulares o las válvulas de Kerkin o las válvulas convenientes, como se pueden ir, son acúmulos de la mucosa. Son formaciones pendulares de la mucosa, como se puede ver ahí. Eso va a aumentar por 3 el diámetro del intestino. Luego tenemos lo que son las vellosidades, que van a aumentar por 10, y por último las microvellosidades, que van a aumentar por 20. Todos estos tres mecanismos de absorción son los que van a dar todo el diámetro al intestino, el diámetro de absorción al intestino delgado. Aquí tenemos lo que son los movimientos. El movimiento pendular, ¿qué va a hacer? No va a fragmentar el bolo alimenticio, la comida que pase, únicamente la va a amasar, la va a ablandar y la va a mover. Luego tenemos el siguiente que son 10 movimientos por minuto, el de segmentación, donde sí se va a ir fragmentando el bolo alimenticio que vaya pasando, que tiene de 12 a 18 movimientos por minuto, y el peristáltico, que es el movimiento de impulso, que es el bolo, que es 1 centímetro por minuto que se va moviendo. Como se puede ver, esta es una de las diapositivas más importantes que tenemos junto con lo que son las válvulas de Kerkin, las microvellosidades y las vellosidades. ¿Qué función tiene cada segmento del intestino y cuáles son sus características endoscópicas principales? El duodeno, como se puede ver ahí, su principal función es neutralizar el quimo. Es por eso que tiene las glándulas de Brunner. Como se puede ver ahí, las microvellosidades no son muy altas y se ve endoscópicamente, no es muy alto. Más que todo, no se va a basar tanto en la absorción, ¿no? Sino es únicamente neutralizar el contenido ácido del estómago. Tenemos el yeyuno, donde sí tiene vellosidades altas, y van a tener aquí las criptas del Lieberkühn. Al tener las vellosidades altas, se van a dedicar mucho a lo que es la digestión y absorción. La mucosa endoscópica es totalmente diferente. Y tenemos al ilio, que se va a caracterizar porque las placas de Peyer. Más que todo le va a dar inmunidad y lo que es la absorción. Nuevamente, histológicamente, las características. Glándulas de Brunner en el duodeno, en el yeyuno, lo que son las vellosidades altas, y en el ilio, las placas de Peyer. Nuevamente, duodeno es recibir el quimo, neutralizarlo, secreción y mezcla, el yeyuno, digestión y absorción, y el ilio, únicamente absorción. Y lo que es la inmunidad. ¿Cómo se lo va a estudiar al intestino delgado? A ver, en un inicio se dividía el intestino, todo el tracto gastrointestinal, en dos, alto y bajo. Alto hasta el ángulo de Treitz y bajo debajo de eso.
Pero en los métodos endoscópicos, únicamente la endoscopía alta te llega hasta el duodeno, hasta lo que es la ampolla de Vater, a lo mucho lo que es la segunda porción duodenal. Y el colon máximo ve porción del ileum, la porción distal. Entonces tenemos casi 7 metros de tracto gastrointestinal no observado. Entonces se han empezado a formar nuevas técnicas endoscópicas y se lo ha dividido en tres: la endoscopía digestiva alta, media y baja. La media está dado por lo que son los enteroscopios de doble balón, que permite valorar el calibre, la morfología, el aspecto de la mucosa, la presencia de lesiones deprimidas o ulceradas o elevadas como son los pólipos. Especialmente en pacientes que tienen sangrado intermedio, es del sangrado intermedio, nos permite hacer algo, ¿sí? Permite la toma de biopsias y permite las maniobras terapéuticas. Esa es la ventaja de esto: poder observar la mucosa duodenal y ayunal ileal de manera correcta, total, y poder hacer algo, poder tomar biopsias, poder colocar adrenalina, hacer acciones terapéuticas, ¿sí? Que es muy diferente a solo entrar y ver, como vamos a ver acá adelante. Acá tenemos lesiones. En la imagen inferior izquierda tenemos duodenitis. Esta posiblemente sea una enfermedad de Crohn, lesiones neoplásicas, lesiones vasculares, ¿no? Acá nuevamente igual lesiones vasculares. Y nos vamos a lo último, lo que es la cápsula endoscópica. ¿Qué hace esta cápsula endoscópica? Hacer la enteroscopía por balón es un procedimiento que te dura 3 horas, es muy tedioso y necesitas 2 endoscopistas experimentados en eso. Entonces, a partir de la Guerra Fría y el desarrollo de las mini cámaras en esa época, se han desarrollado las cápsulas endoscópicas, que son como píldoras del tamaño de una aspirina. Esta es la primera pill cam. Ahora hay otras cámaras que tienen 2 cámaras en cada extremo, que te van tomando de 50 hasta 70 fotos por segundo, desde que tomas hasta que eliminas la cápsula. ¿Cuál es la ventaja de esto? Te permite, es un método no invasivo de revisión de todo el tracto gastrointestinal. Pero ¿cuál es el problema? Esta cámara solo te dice, ahí hay una lesión, posiblemente en yeyuno, etcétera, pero no puedes hacer nada. Solo te dice dónde está la lesión. ¿Me entienden? Esa es la desventaja de este tipo de herramientas endoscópicas. Nos vamos a la biopsia endoscópica. ¿De qué nos sirve? Es el único método que certifica la integridad de la mucosa. El aspecto macroscópico es sugerente de algunas enfermedades, especialmente, como debió hablar el doctor Keller, lo que es la enfermedad celíaca y lo que es la enfermedad de Crohn. Y es muy importante la fijación adecuada de las muestras. La biopsia te permite detectar muchas alteraciones. No hay que pensar que una alteración de la mucosa duodenal va a ser enfermedad celíaca. Te puede detectar parasitosis u otras enfermedades de mala absorción. Estas son las biopsias que así se deberían ver adecuadamente lo que son las vellosidades. De igual manera, y el cultivo y el parasitológico. El cultivo se les toma en caso de diarrea grave o prolongada. ¿Qué se hace? Se toma biopsias del intestino delgado y se las manda a cultivar. Cuando hay sospecha de sobrecrecimiento bacteriano, y el cultivo de heces o aspirado duodenal es un método muy utilizado en caso de diarreas no diagnosticadas. No siempre el coproparasitológico te va a dar el diagnóstico de amebas, de Yares, aunque tengas ELISA, ¿no? Esto se hace mucho en zonas endémicas de parasitosis y en pacientes inmunocomprometidos. La radiografía. Lamentablemente nosotros somos médicos que vivimos en Bolivia, ¿no? Y cuando yo estaba en Argentina, yo tenía acceso a tomografías, a colangioresonancias, etcétera, etcétera, todo a mano. Pero acá nuestra primera arma son las placas de abdomen. Y ustedes tienen que saber muy bien cómo diferenciarla y cómo valorarla. Acá tenemos 2 radiografías de patologías que hasta muchas veces pueden ser parecidas, pero el manejo es diferente. En la imagen de la izquierda tenemos lo que se llama el signo de pilas de moneda.
Como se pueden ver, son asas de intestino delgadas obstruidas. Esto generalmente pasa en pacientes que son postoperados y se les forma bridas y adherencia. Son pacientes que te dicen, doctor, todo lo que como vomito, 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 no tolero nada, mi estómago está hinchado y ya no estoy botando gas. Tú le haces la placa y ves esa imagen. En ese momento le colocas sonda nasogástrica para aspirar todo el contenido y quitar el aire que está ahí. Si con la sonda nasogástrica no se resuelve, entra cirugía. Mientras que la imagen de la derecha es totalmente diferente. Esa es la imagen del colon. Es un colon cortado, como se puede ver como con regla está cortado. Y ahí usted me dice, ¿cómo sabes que es el colon? Ahí se pueden ver las austas, francamente. Esto es lo que se llama una obstrucción intestinal baja. Pacientes que tienen antecedentes de estreñimiento crónico, que no han entrado al baño muchos días, etcétera. Y cuando está cortado de esta manera, es el vólvulo de sigmoide. Tu paciente viene totalmente con el abdomen distendido y con mucho dolor abdominal. En estos casos se le coloca una sonda rectal para poder aliviar y volver a su lugar lo que es el colon sigmoide, ¿no? El colon mide aproximadamente 1.5 metros. Su calibre va disminuyendo desde el ciego hasta el sigmoide. Es por eso que en el sigmoide se forman más los divertículos. Tenemos la serosa con los apéndices epiploicos, la muscular con las campas longitudinal y circular, la submucosa y la mucosa. La vascularización está dando por la arteria mesentérica superior e inferior y tiene un sistema linfático importante. Es por eso que las neoplasias de colon tienen tanta metástasis. Ahí tenemos la irrigación del colon. La fisiología. La función del colon es la absorción. ¿De qué? Agua por difusión pasiva, sodio por transporte activo, cloro por difusión pasiva y el bicarbonato. Y secreción de potasio y moco. De una motilidad que regula la absorción y condiciona la flora. Es muy importante esto porque en el colon se absorbe casi 1,5 litros de líquido. Es decir, ahí es, si tú a los pacientes que se les resecciona el intestino, el colon, se les hace una micolectomía izquierda y micolectomía derecha, una colectomía total, sea cual sea la razón, van a tener lo que es el síndrome de intestino corto. Pacientes con diarrea, diarrea, diarrea. ¿Por qué? 1,5 litros de líquido que se forma normalmente en el tracto gastrointestinal o que llega al colon no se va a absorber. Los métodos, perdón, para poder, esto, un punto muy importante es la flora bacteriana intestinal. En el periodo fetal es estéril. Se inicia la colonización al momento del parto. En el yeyuno hay 10 a la 4 bacterias, en el ilion 10 a la 8, y el control de la flora maneja la motilidad, factores inmunes, la flora intestinal normal, la edad, la dieta, las enfermedades debilitantes y el uso de medicamentos. Como ustedes han debido escuchar, el uso del manejo de la flora ahora influye en todo y los probióticos están dándoles a todos y a nada, y cada vez se les encuentra más funciones, ¿no? Como la uña de gato, cada vez tiene más función. Entonces, su función de la flora es la síntesis de la vitamina K, de los factores de la vitamina K y el metabolismo de las sales biliares y de los fármacos. ¿Cómo se lo va a estudiar al colon? Siempre una radiografía simple, un tránsito varitado, un colon por enema, la, la biopsia, el enema varitado, la colonoscopia o endoscopia baja, la arteriografía, ecografía endoanal, tomografía y la centellografía. Las pruebas de función, cuando tú tienes pacientes que tienen diarrea, diarrea, diarrea y no encuentras una razón, le puedes pedir absorción de grasas, determinación de grasa fecal, absorción de hidratos de carbono, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga de hidrógeno, la desilosa, absorción de proteínas, una manometría colónica y no rectal, y la electromiografía y la depecografía, además de cultivo y parasitológico. Todas estas pruebas de acá son pacientes que tienen o estreñimiento crónico sin causa aparente o tienen diarrea funcional, es decir, no se encuentra la razón. La radiografía de abdomen no se requiere ninguna preparación especial,
te permite ver perforación de víscera hueca, la presencia de aire subdiafragmático, la obstrucción intestinal, como hemos visto, la colitis ulcerosa fulminante y el megacolon tóxico, que es como se ve en esta radiografía. Un colon totalmente distendido con la pared totalmente del colon identificable. Se ve la pared en todos los segmentos. Miren lo grueso que es. Aquí tenemos otro. Este es el megacolon tóxico en la imagen de la izquierda, un colon sumamente grande con las asas apelotonadas por todo el intestino, que no se mueve en hilo total. Y esta imagen de abajo es la imagen de la obstrucción intestinal baja, un vólvulo así mueve, como se puede ver ahí las austres, como si lo hubieran cortado con regla. El tránsito y el enema varitado, lo que es el colon por enema, te permite ver la morfología y el calibre del colon. Te permite ver estenosis únicas o múltiples y las longitudes de estas. Además, aunque es muy difícil, se puede ver úlceras o defectos tumorales, divertículos y fístulas. ¿Sí? El borramiento además de los pliegues del intestino delgado en casos de malabsorción. Este es el colon varitado. A través del recto se coloca una sonda, como es de un enema, y se coloca vario. Llega hasta aproximadamente colon transverso y ahí se coloca aire y les da esta imagen. Esta es la forma del colon varitado. Este estudio se lo realiza en la mayoría de los centros de imagen y el gastro es uno de los centros de referencia en esto. Como se puede ver, te permite ver la longitud y el diámetro del colon. La colonoscopia solo te muestra las cosas por dentro, pero no te da un diámetro real, un diámetro y una longitud del colon, como te da este examen, como se puede ver aquí. Este es un dólico colon. ¿Por qué? El colon descendente, el colon descendente es sumamente largo. Esta paciente tiene estreñimiento, y es porque su colon es muy largo y la colonoscopia era normal, absolutamente normal. Más ven esos puntitos blancos alrededor del colon, esos son los vertículos. Que vamos a avanzar. Y la colonoscopia, que en los últimos 30 años es el gol estándar en el diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las lesiones endoluminales colónicas, como se puede ver ahí. Se requiere una preparación especial hay que darle laxantes, ya sea manitol o polietilenglicol, un día antes, una dieta baja en residuos para poder realizar la colonoscopia. Como se puede ver ahí, no sirve de nada ver heces en una colonoscopia, tiene que estar absolutamente limpio, porque si no, te pierdes las lesiones, como se puede ver ahí en el colon transverso, lo que son los pólipos, etcétera. ¿Sí? Y por último, lo que es la colonoscopia virtual. En pacientes que no se quieren realizar una colonoscopia porque es un procedimiento un poco molesto, ¿no? Aunque está actualmente totalmente sedado, se ha desarrollado este tipo de estudio que te permite valorar la estructura, tanto longitudinal, diámetro y la mucosa interna de todo el colon. Sí requiere una participación especial, una preparación especial que se le hace con polietilenglicol, porque de igual manera no puedes ver heces. Es un estudio un poco costoso, pero de igual manera únicamente te permite ver alguna lesión, no te permite tomar ningún tipo de terapéutica ni biopsia. Sí, actualmente lo hacen en el centro Darras, este estudio, y creo que en el centro Dinámico. Muchas gracias. Como les dije, no me voy a extender, nos vamos a ir al grano, temas principales. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna